día de hoy. En el PUEA damos por iniciada una jornada de estudios APEC que entra en el contexto de las jornadas que tenemos en el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Como probablemente muchos de ustedes sepan, tenemos muchas jornadas que están enfocadas a regiones o a países. Y a partir de este año estamos estrenándonos también en jornadas que abarcan no solamente regiones, sino más bien los analizamos desde un punto de vista disciplinar o temático. En el contexto del 8 de marzo, de la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, tuvimos una mesa de género y ya estamos planeando la de 2019 y ahora con tenemos la tercera jornada temática. La segunda fue hace ya casi un mes, fue la jornada de reconstrucción de fenómenos naturales en el marco de la conmemoración del terremoto del 19 de septiembre. Entonces, el día de hoy tenemos nuestra primera jornada de estudios APEC, que además está en el contexto del Consorcio de Centros de Estudios APEC México. Como ustedes saben, el PUEA es el representante de la UNAM ante este consorcio. Me acompañan en el presidium hoy la doctora Alicia Girón, que es la coordinadora del Programa de Estudios de Asia y África de la UNAM y la directora del Centro de Estudios APEC UNAM. También me acompaña el doctor Carlos Uscanga, que además de ser miembro del Comité Asesor del Programa Universitario de Estudios de Asia y África, designado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es también el coordinador de esta jornada de estudios y quien nos propuso que era muy importante que también tuviéramos una voz institucional desde la UNAM, que trabajáramos el tema de APEC. Sin más por el momento, doy la palabra entonces al doctor Carlos Uscanga. Muy buenos días, estimados colegas, estudiantes. Estamos el día de hoy, pues, como ya se refirió, en el marco de la primera jornada de estudios APEC, lo cual, pues, bueno, obviamente nos permite reflexionar una serie de cosas que comparto a continuación. Después de casi 3 décadas de la creación del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, se ha transformado, sin lugar a duda, en un foro necesario, tanto para generar respuestas regionales frente a la agenda económica global, como en el avance de sus propias iniciativas para el fomento del comercio, inversión y cooperación. Es un hecho que APEC se ha posicionado como uno de los principales espacios de diálogo intergubernamental, a pesar de los nubarrones de la crisis de los mecanismos regionales y multilaterales, bajo 2 principios centrales que lo hacen diferente a otros mecanismos existentes en otras partes del mundo. En primer lugar, su baja institucionalidad, que se refiere a la necesidad de evitar la conformación de una excesiva estructura burocrática donde solo se mantiene un secretariado para la atención ejecutiva de sus asuntos propios del organismo. En segundo, su perfil de órgano de consultas, cuyas decisiones están basadas hasta ahora en el consenso y en la acción voluntaria no vinculante. No obstante, de manera frecuente, se menciona el hecho de que este perfil precisamente ha impedido un mayor avance en la atención de la agenda económica, convirtiéndolo como un buen espacio para charlar, donde las recomendaciones derivadas de los grupos de trabajo y de las reuniones ministeriales de alto nivel han carecido de profundidad. La conformación de un organismo intergubernamental implica valorar la naturaleza del liderazgo de los actores. En este contexto, un líder regional en el Asia-Pacífico debía, de acuerdo con Christopher Dent, partir de lo siguiente: ser agente activo en la provisión de bienes públicos regionales. Es decir, un líder debe fomentar acciones e iniciativas para alcanzar un ambiente estable de seguridad y de desarrollo sustentable en la región. Dar atención a los problemas a través de la acción colectiva y en particular en resolver problemas de acción colectiva, especialmente derivados de la negociación descentralizada entre grupos de estados o de otros tipos de actores. También ejercer un liderazgo en el proceso de construcción del sentido de comunidad regional a través del respaldo de iniciativas y esquemas de cooperación y representar y defender los intereses de la región frente a otros espacios regionales y globales.
La pregunta que el día de hoy nos podemos hacer es ¿quién debe asumir ahora ese liderazgo frente a la ola ya mencionada de la crisis de la multilateralidad y ante el embate del neoproteccionismo comercial? ¿Acaso China podría asumir este papel? ¿Acaso Japón puede ahora sí decidirse a no liderar por la retaguardia? Un liderazgo compartido con pesos y contrapesos donde la ASEAN y los países latinoamericanos pueden marcar el ritmo de la agenda de este mecanismo. Se planteará un nuevo tipo de liderazgo, sin una cabeza visible, pero capaz de autogenerar mecanismos de funcionalidad y eficiencia frente a un esquema de mayor horizontalidad. Esas son preguntas que, sumadas a otras más, marcarán los 30 años de este mecanismo regional. Independientemente, puede considerarse que APEC se ha convertido ya en un espacio que ha activado importantes redes entre los actores y agendas transversales que será muy complejo revertir desde mi punto de vista. En este contexto, México, a la luz de sus 25 años de ingreso al APEC, requiere asumir importantes compromisos para ayudar a su reforma institucional y contribuir con una masa crítica a perfilar los nuevos cauces que APEC tendrá que transitar en los próximos años. Esa es la reflexión que tendremos que realizar el día de hoy. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Bienvenidos a estas jornadas APEC. Como ya dijo el doctor Carlos Uscanga, tomar el tema de la Asociación Pacífico, de la Asociación de Países del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, pues es muy importante y es muy importante en estos momentos porque definitivamente hace 10 años que fue la reunión en Chile, en Santiago de Chile, difícilmente hubiéramos pensado lo que está sucediendo ahora y sobre todo con la crisis de la multilateralidad que tú comentabas, Carlos. Y es muy importante esto porque efectivamente no solamente el inicio de APEC está también relacionado con el inicio del Tratado de Libre Comercio, del NAFTA, está relacionado con después del Tratado de Maastricht con la Unión Europea, también lo podríamos relacionar con el Mercosur, o sea, son acuerdos regionales para ir posicionando regiones frente a un embate de e incluso preparando, yo diría, preparando el terreno para una profundización de la globalización, pero también de una mayor internacionalización de los grandes corporativos económicos y financieros. Y yo creo que es aquí donde tenemos que rascar mucho más de lo que viene a ser APEC y de lo que vienen a ser esta serie de acuerdos comerciales, porque a final de cuentas hay actores económicos que son los grandes corporativos. Y que definitivamente una vez que se presenta la crisis, y bueno, yo estoy muy contenta porque estamos, no es que festejemos, pero justo en estos días vamos a cumplir 10 años de la crisis de Lehman Brothers, mientras que México decía Viva México el 15 de septiembre, pues simplemente Lehman Brothers quebraba, ¿verdad? Y las escenas eran muy interesantes de ver a todos los pues todos la gente que trabajaba en Lehman Brothers sacar sus cajas, ¿verdad? Porque quebraba no solamente la banca de inversión, sino que traía a todo lo que es la banca comercial. Y con ello trae toda una serie, ¿verdad? No solamente la gran crisis, sino la gran recesión, los procesos de deflación que como sea ya diría que más o menos se han superado, pero trae un nuevo cuestionamiento a estas asociaciones comerciales. Entonces, no es ninguna casualidad el Brexit en la Unión Europea, definitivamente tiene que ver mucho con la crisis, tiene que ver mucho con los acuerdos comerciales y, por supuesto, la salida del Trump y el famoso TPP, que se convierte ahora en un TPP-11, donde se espera que Japón tome el liderazgo, pero también todavía, aunque a pesar de que tienen consorcios muy importantes, falta que tuvieran un mayor empuje a pesar de la política de AB Economics, ¿verdad? Todavía no logran un crecimiento sostenido. Y por el otro lado es muy interesante también ver el papel de China a nivel global, ¿no? Justo hace unos días, los primeros días de este mes, Xi Jinping invitó a todos los líderes de África
para pues plantearles la necesidad de profundizar la ruta de la seda. Y por supuesto que esta ruta de la seda, por lo que vemos en las noticias, pues tampoco está, así como se vendió por parte del presidente de China, de Xi Jinping, ¿verdad? Pues tampoco es lo más deseable, incluso para muchos países, como Pakistán, como Etiopía, como incluso el porcentaje de deuda que han adquirido durante los últimos años estos países africanos, y más sobre todo a partir del 2008-2009. Y es aquí donde, claro, tendríamos que profundizar mucho más en lo que es APEC, en toda esta de cómo nace APEC a través de profundizar la liberación del comercio, ¿no? Facilitarlo, y cómo en estos momentos pues está entrando, yo diría, en un quiebre, no en una crisis, pero sí en aspectos que no habíamos visto, como es lo que acaba de firmar México con Estados Unidos, y que es donde pide un mayor porcentaje de componentes en la industria automotriz, y esos componentes ya no pueden venir de China, ya no pueden venir incluso de Japón ni de Corea. Sobre todo para la industria automotriz, tienen que ser hechos en México. Además, esta propuesta de que suba el salario de los trabajadores en esta industria. Pero además de eso, hay algo que me parece que es muy importante, que todos estos acuerdos comerciales tienen algo en común, y es la agenda del desarrollo de la Agenda 2030. Y entonces, cuando vemos APEC, pues APEC está por realizarse en noviembre la reunión de los líderes, de los presidentes, ¿verdad?, de todos los países que la componen, pero también es importante cómo desde febrero han estado en reuniones. Justo hace una semana fue la reunión para el empoderamiento económico de las mujeres en Papúa Nueva Guinea, ¿verdad? Y bueno, pues es muy importante. Y algo que es muy importante también resaltar es el crecimiento de la región de Asia-Pacífico, que a diferente de otras reuniones, pues sí tiene crecimientos bastante grandes. A mí me cuesta trabajo entender que los países, de acuerdo a los datos del Fondo Monetario Internacional, la región del Asia-Pacífico la divide entre los países desarrollados, les pone un crecimiento de 5.5% como una expectativa para este año y el año que sigue, y los países emergentes que están en APEC del 6.5%, y lo que son más bien los más de la periferia, los más chiquitos, de un 4.9%. Pero en fin, podríamos seguir la discusión, yo no soy la ponente, entonces dejo estas reflexiones para ustedes, y pues bienvenidos aquí al Programa Universitario de Estudios de Asia y África, y que bueno, en esta ocasión tenemos la gentileza de la dirección del instituto de tener aquí estas jornadas. Pues muchísimas gracias, y bueno, pues bienvenidos, y declaramos inaugurado estas jornadas. Muchas gracias a los miembros del consorcio que nos acompañan. Es muy importante su participación, porque además de que este evento está organizado por el doctor Carlos Uscanga y la maestra Vania de la Vega Xiota, la idea es sacar un libro publicado, organizado por ellos, pero al mismo tiempo la idea es tener una reunión con los miembros del consorcio, los representantes de las diferentes instituciones que representamos y que participamos con la Secretaría de Economía, para presentarles unos lineamientos, sobre todo para el nuevo gobierno, y por eso es que hemos dividido la parte académica en la mañana, y en la tarde vamos a trabajar una especie de briefings para presentarlos al nuevo gobierno. Muchísimas gracias y bienvenidos, y adelante. Vamos a hacer un cambio de presidium, por favor, permanezcan en sus lugares. Gracias. Es el mismo mantel. O sea, está doblado el mantel, ¿no? Está doblado, sí, pero lo que pasa es que la pantalla está ahí. Ah, ok. Entonces lo mismo. Okay. Entonces, ¿los ponentes van a estar allá y yo acá? No, yo creo que mitad de mitad.
podemos poner 2 y 2. Lo que pasa es que si la mueves, la pantalla ya no se ve. Pero es que son 5 en Por eso ponemos 2 y 2. Ah, ok. Somos 3, ¿no? 4. ¿Son estos 3? Ah, 4. Son 4, entonces 2 y 2. Ah, 2 y 2. O sea, yo creo que usted lo ponemos aquí. No, estoy bien. ¿Sí? Sí. Exacto, aquí está. Ya he hecho 2 y 2. Sí, porque tú estabas. Pues, ¿cuánto tiempo tenemos? Pero hacemos primero las presentaciones y luego las Sí, sí, al final las preguntas, sí, para saber, porque si no, después, ya está cargado. ¿Ya está cargado tu presentación? Sí. Pues puede ser desde acá, ¿no? Porque si no, no voy a ver. Sí, ah, ok, sí, está. Si no, no voy a ver. Claro, tienes que, o parado, ¿no? Bueno, sí, también puede ser para. Si no, no veo. ¿Esta línea se puede pagar? Porque casi no se ve, ¿no? Sí, se puede pagar esta línea. Va a empezar el doctor Juan José Ramírez. Eso es la cuestión, sí. Ah, ok. Ah, las semblanzas. Ah, ok. Es esta. Es la que está abierta, sí. La que está aquí en medio. Bueno, pues muy buenos días. Damos continuidad a la primera mesa de esta jornada de estudios APEC y pues tengo el placer de presentar a mi amigo el doctor Juan José Ramírez Bonilla, que ha sido uno de los investigadores que desde hace muchos años ha dado seguimiento al tema de APEC. En algún momento fue responsable del programa APEC en el Colegio de México, pero también, bueno, tiene áreas de investigación propias como
algunas referidas justo a los temas de integración regional, otras sobre el sudeste de Asia, recientemente sobre los temas de Corea. Y el doctor Ramírez obtuvo precisamente este grado en la Universidad de París I, pues tiene ya una gran trayectoria dentro de su institución, donde es investigador, el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Tiene diversas publicaciones que sería muy complejo citarlas todas el día de hoy, pero bueno, lo que sí sabemos es que es alguien que tiene un gran compromiso, una visión crítica, una perspectiva profunda sobre el papel que va a desempeñar y que es objeto de la reflexión del día de hoy, este mecanismo comercial en un mundo un poco turbio, ¿verdad?, y complejo que estamos viviendo en estos días. Sin más, le damos la voz al doctor Ramírez. Gracias, buenos días a todos. Quisiera comenzar agradeciendo a la doctora Alicia Girón y a mi buen amigo Carlos Uscanga la invitación a participar en este foro para tratar un tema del cual en efecto he venido siguiéndolo desde que APEC fue creada. El foro fue creado y sobre todo desde el momento en que nos tocó iniciar el primero de los centros de estudios APEC en México. Desafortunadamente en 2007-2008 el Colegio de México decidió cerrar el centro de estudios APEC y desde entonces había estado ausente de estos foros. Así que es un placer volver después de prácticamente 10 u 11 años, lo que no quiere decir que no haya trabajado el tema. En todo caso, el tema que me he propuesto para el día de hoy es tratar de aclarar algunos puntos que los medios de comunicación llevan y traen y que después retomamos de manera un tanto acrítica en torno a los procesos que estamos viviendo. Por eso he dado como título a mi presentación, el que ven en la pantalla, cómo APEC ha transitado de una propuesta de regionalismo abierto o de libre comercio, digamos, a una en la cual ahora se establecen tensiones, fricciones entre quienes defienden un regionalismo que, en mi opinión, es una forma de proteccionismo en una escala geográfica ampliada y el proteccionismo nacionalista que propone la administración Trump. Entonces, la idea de mi presentación es esa, y como no puedo ver mi presentación, me voy a permitir ponerme de pie para poder seguir lo que tengo. Para comenzar, déjenme plantear algunas precisiones conceptuales. Ya Carlos Uscanga señalaba en un inicio algunas de las características generales de APEC. Yo quisiera insistir nada más en que se trata de un foro de cooperación. Ahora en el inicio era económica, yo lo que propongo es que desde hace un rato se convirtió en un foro de cooperación política en sentido amplio, aunque en el mismo foro APEC no lo quieran reconocer, y sobre todo lo que me parece importante es que se trata de un mecanismo de diálogo intergubernamental donde las decisiones no son vinculantes. Y esto hay que retenerlo también porque nos va a permitir comprender por qué, a pesar de diferencias de opinión entre un señor Trump y el resto de los jefes de Estado y de gobierno de APEC, el foro puede seguir manteniendo la cohesión, porque a fin de cuentas nadie está obligado a poner en práctica ninguna de las decisiones tomadas. El otro aspecto que me interesa destacar son tres definiciones que ahora están, insisto, muy de moda en los medios de comunicación. En primer lugar, el libre comercio. El libre comercio es, a fin de cuentas, un comercio sin restricciones, y sobre todo un comercio practicado de manera voluntaria por los gobiernos. En el otro extremo tenemos el proteccionismo.
El proteccionismo se supone que es un régimen comercial mediante el cual los gobiernos protegen sus actividades productivas nacionales a través de restricciones arancelarias o no arancelarias y, bueno, de esto se derivan un montón de mecanismos prácticos. Entre estos dos extremos podemos encontrar una tercera vía intermedia, la del regionalismo económico, que no es otra cosa más que el establecimiento de mecanismos proteccionistas en una escala más amplia. La diferencia es que se trata de mecanismos proteccionistas establecidos de manera concertada por los gobiernos que firman un acuerdo comercial, ¿sí? Y que por lo tanto el mercado protegido ya no se limita a un espacio nacional, sino al espacio conjunto de todos aquellos países cuyos gobiernos han firmado un acuerdo. Entonces estamos en presencia en la actualidad de tres aspectos diferentes del comercio. En el caso particular de APEC, uno de los aspectos que me parece importantes es que en el inicio, por allá de 1993, el Foro APEC había creado una especie de comités de sabios formado por personas eminentes, le llamaban, y era un intelectual de cada uno de los países que formaban parte del foro entonces. Y este grupo había propuesto como filosofía de APEC el regionalismo abierto. Y lo que se planteaban ellos era la creación de un área de libre comercio, pero no como la entendemos ahora, ¿sí? Como una área de libre comercio cerrada, sino más bien como un área de libre comercio abierta, en la cual los participantes de APEC podrían o deberían eliminar todas las tarifas arancelarias y todas las barreras no arancelarias en beneficio no solamente de los participantes en APEC, sino en beneficio de todas las economías del mundo. Y a eso fue lo que le llamaron el regionalismo abierto, para distinguirlo del otro regionalismo cerrado en el cual solamente se benefician los firmantes de un acuerdo. Al año siguiente, en 1993, en la segunda reunión de los jefes de gobierno y de Estado, mal llamada reunión de los líderes de APEC, estos acordaron las metas de Bogor, ¿ah? Y lo que decían ellos era que se comprometían en alcanzar el objetivo de comercio e inversiones libres y abiertas, es decir, en el sentido del regionalismo abierto, es decir, en el sentido de beneficiar a todas las economías del mundo, no solamente las de APEC, dice, a más tardar en 2020. Y se planteaban un calendario, 2010 debían ser las economías avanzadas. Obviamente en 2010 ya lo tenemos atrás, no pasó nada. Vamos a ver más adelante qué fue realmente lo que sucedió detrás de esta no realización de la primera meta. Y ahora, para 2020, tenemos la segunda fecha perentoria para la realización de las metas de Bogor. Y sería el turno de los países en desarrollo de realizar el proceso de apertura comercial y financiera deseada por las personas eminentes. Podemos a lo largo de la historia de APEC encontrar varias fases del desarrollo de la historia de la liberalización comercial y financiera. Eso es lo que quiere decir LCF, liberalización comercial y financiera. De 1994 a 2001 tuvimos una fase en la cual prácticamente todos los gobiernos habían acordado mecanismos que permitieran progresar consecutivamente hacia el logro de la liberalización comercial y financiera. En el 97 vino la crisis y algunos de estos mecanismos fueron puestos en cuestionamiento por los asiáticos porque no encontraron una respuesta solidaria por parte de los anglosajones para resolver los problemas de la crisis del 97. Por el contrario, muchas de las iniciativas de carácter regional propia de los asiáticos fueron reprobadas, sobre todo por el gobierno estadounidense, y esto generó un malestar.
Y a partir de entonces, los gobiernos asiáticos decidieron centrarse sobre el crecimiento económico y comercial de la región. Y lo que hemos tenido del 97 para acá ha sido una suerte de desemparejamiento de las economías asiáticas con respecto a Estados Unidos en el terreno comercial y financiero. Y en buena medida, eso es lo que está detrás de las fricciones y tensiones que tenemos entre Estados Unidos y gobiernos asiáticos. No voy a insistir mucho en estas cuestiones. Lo que sí me interesa es que, sobre todo a partir del año 2003, empezaron a darse los primeros pasos para abandonar en términos definitivos la filosofía del regionalismo abierto. Y cuando llegamos a 2010, evidentemente no nos encontramos con ningún resultado del lado de las economías avanzadas. La economía de Estados Unidos había entrado en recesión en 2010, desde entonces ha estado con continuos problemas, en 2001, perdón, con continuos problemas, la crisis del subprime market en 2007, la crisis financiera de 2008 y 2009, y desde entonces ha tenido un crecimiento incierto. Pero lo que es más importante a partir de ese momento es que Estados Unidos, a partir de 2001, con el ataque contra las Torres Gemelas, decidió reorientar su política exterior para concentrarse sobre el combate contra el terrorismo internacional. Y del lado de APEC, para contrabalancear ese intento de Estados Unidos de vincular la agenda del foro al combate al terrorismo, los gobiernos decidieron introducir temas que iban más allá de lo estrictamente económico. En primer lugar, se volcaron hacia la seguridad no tradicional. Después empezaron a desarrollar temas de lo que llamaron seguridad humana, y hoy la agenda de APEC es más o menos como la explosión de un cohete. Se pueden encontrar ustedes temas de cualquier naturaleza que involucran prácticamente a todas las instancias gubernamentales. Desafortunadamente, en México nada más se ha decidido darle prioridad a los aspectos económicos y se ha olvidado del resto de la agenda. Entonces tenemos hoy una agenda vastísima, pero esto es lo que a mí me llevaría a decir que APEC ha dejado de ser un foro de cooperación económica para convertirse en un foro de cooperación política más que otra cosa, ¿sí? Insisto, no se quiere reconocer este carácter en el foro mismo, pero ahora APEC aborda prácticamente cualquier temática gubernamental. Más allá de eso, me parece que la liberalización económica, comercial y financiera constituye el vector que mantiene la continuidad dentro de la discontinuidad de APEC, porque es a fin de cuentas, una de las temáticas centrales que no ha sido abandonado. Y vamos a ver cómo ahora se ha transformado esa liberalización comercial y financiera. A partir de 2003, el Foro de Hombres de Negocios de APEC rescató un proyecto que había venido trabajando la gente que participaba en el Pacific Economic Cooperation Council sobre una área de libre comercio para Asia del Pacífico, la famosa ALCAP en español. En 2006, a instancias de ABAC, los jefes de gobierno lo incluyeron en la agenda de APEC, y esto me parece que es el primer paso para dejar de lado el regionalismo abierto y pasarse al regionalismo cerrado propiamente dicho. En 2010, cuando llegó la primera fecha de las metas de Bogor, prácticamente no sucedió nada, y empezó entonces como pretexto político para justificarse, los jefes de gobierno presentaron como grandes aportaciones los progresos reales, en efecto, realizados en el campo de la facilitación comercial y financiera.
Ahí sí, APEC ha realizado contribuciones enormes. Ustedes pueden consultar el nivel de reducción de tarifas arancelarias, los mecanismos de facilitación de los flujos comerciales, etcétera. Ahí sí, pero no se llegó al punto de reducirlas al nivel de tarifas de libre comercio y sobre todo menos por los países avanzados. Pero con esto, bueno, las metas de Bogor quedaron relegadas, aunque siempre citadas en cada una de las declaraciones anuales de los jefes de gobierno. Más adelante, en 2008, el gobierno de Estados Unidos trató de recuperar el espacio perdido en el terreno político en la región y tomó la iniciativa de recuperar el TPP-A4 que habían firmado Chile, Brunei, Nueva Zelanda y Singapur. Y con esto empezó una corrida de gobiernos para unirse a las negociaciones del TPP. Al principio se suponía que era la incorporación de Estados Unidos al TPP-4, pero al final resultó ser un nuevo proyecto conocido como el TPP-12. Bueno, ya conocen ustedes la historia, no voy a insistir. Y Estados Unidos lo convirtió en su instrumento para tratar de recuperar ese terreno político, como les decía. En 2012, China por primera vez respondió de manera ya oficial a esta iniciativa de Estados Unidos con el inicio de las negociaciones del RCP, el Regional Comprehensive Economic Partnership, o algo así. En español sería la Asociación Regional Integral Económica, una cosa de esa naturaleza. Ahora recientemente, en 2014, los chinos tuvieron la osadía de recuperar el viejo proyecto de la Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico, y lo hizo de una manera interesante. Como APEC no es un foro vinculante, lo que propuso él era ponerlo en práctica entre los miembros de APEC, pero en los márgenes de APEC. ¿Sí? Es decir, sería un proceso paralelo para no generar efectos disruptores de la dinámica de APEC. Y yo creo que ese ha sido uno de los aspectos políticos interesantes de los chinos en 2014. Hay por ahí toda una propuesta, una hoja de ruta propuesta por los chinos sobre las cuales han venido trabajando. Pero con la llegada del señor Trump al gobierno de Estados Unidos, abandonó el TPP-12 y ahora nos quedamos ya nada más con un TPP-A11. Sí. Aquí el gran problema es saber si se trata ahora de un proyecto que pueda reemplazar a la iniciativa del Área de Libre Comercio de Asia del Pacífico, o si seguirá teniendo algunas diferencias que impidan que se convierta en un proyecto amplio con un mayor número de participantes del foro APEC. Hoy, a fin de cuentas, nos encontramos en una situación peculiar. Tenemos 11 gobiernos que firmaron el TPP actual, negociado bajo liderazgo de Japón, con lo cual tenemos un cambio político importante, porque antes la disputa por la influencia era fundamentalmente entre Estados Unidos y China. Hoy Japón, con este liderazgo, entra nuevamente a la escena política y entonces parecería que tendríamos una competencia triangular, Estados Unidos, China, Japón, por ver quién tiene una mayor influencia política en el foro. Del otro lado, hay 15 gobiernos que participan en las negociaciones del RCEP, liderado por China. Estos son sobre todo países asiáticos, por lo tanto, o del lado del Pacífico asiático, para decirlo en sentido más amplio. Por lo tanto, con un alcance geográfico más restringido, en la medida que el TPP es de carácter transpacífico, de ahí su nombre. Y ahora el gobierno de Estados Unidos se abstiene de participar en proyectos multilaterales. Y yo creo que ese es ahora la nueva tónica.
Ya estos grandes proyectos para Estados Unidos carecen de interés y habrá que ver entonces hasta qué punto el peso político de Estados Unidos en las relaciones bilaterales va a imponer una nueva dinámica en materia de negociación de acuerdos comerciales. Tengo aquí algunas otras cuestiones, pero ya no me voy a detener mucho. Simplemente en la última reunión de APEC en Da Nang, Vietnam, tuvimos dos discursos completamente opuestos pronunciados por el señor Trump, en el cual él planteaba en detalle por qué ya no le interesan los acuerdos multilaterales, por qué se aboca ahora a los bilaterales, e insisto, aquí en gran medida lo que para la administración Trump es importante es que en cualquier relación bilateral el peso político de Estados Unidos va a terminar siempre imponiendo los intereses de Estados Unidos, ¿sí? Ya lo hemos visto en la negociación del NAFTA, mientras fue trilateral, fue imposible llegar a acuerdos. En cuanto se hizo bilateral con México, nos impusieron buena parte de lo que estaba en la agenda de Trump. Y creo que ese es el gran temor de todos. En todo caso, del lado del presidente Xi Jinping, lo que tuvimos fue un discurso favorable, decía él, al regionalismo abierto. Un equívoco, ¿no? Porque de hecho debía de haber dicho al regionalismo simple y sencillamente, porque lo que está proponiendo es nuevamente el reforzamiento de su proyecto del ALCAP y esto no es otra cosa más que un proyecto de regionalismo cerrado, no regionalismo abierto. Entonces tenemos ahora oposición de dos discursos diferentes. Japón de su lado ha empezado a negociar acuerdos más amplios, acercamientos con Rusia, con China, y veremos si eso cristaliza también en una inserción diferente de Japón en la región para formar un bloque entre China y Japón, seguido por todos los participantes interesados en continuar con el regionalismo cerrado para hacer contrapeso a la administración Trump. Para 2020 habrá que ver si el TPP a 11 es primero entra en vigor. Hasta ahora solamente ha sido ratificado por México, Japón y Singapur. Pero habría que ver si de aquí a 2 años hay otros 3 gobiernos que lo ratifiquen y entra en vigor para 2020, porque entonces sí habrá un resultado que presentarán los líderes económicos. Habrá que ver también si hay nuevos adherentes al TPP, si del otro lado el RCP entra también cuando menos es terminada la negociación y si se mantiene la competencia entre estos dos grandes proyectos. Los líderes han insistido en que estas son 2 vías posibles para la constitución de un área de libre comercio de Asia del Pacífico. Pero esto me parece importante porque deja abierta la posibilidad para que México pueda presentar una propuesta de integración regional propia en el marco de Asia-Pacífico. Hasta ahora hemos ido siempre a la cola de las iniciativas de Estados Unidos o de Japón con el TPP, pero nunca hemos tenido una iniciativa propia. Y creo que ahora la inserción de México en la economía de la región hace obligado que tengamos un proyecto estratégico para poder insertarnos en la región. Y ese proyecto no puede ser más que transpacífico. Pero también habría que buscar diseñarlo y ponerlo en práctica con nuestros socios estratégicos. Y nuestros socios estratégicos son en América Latina, nuestros socios en la Alianza del Pacífico, y en el Pacífico, por orden de importancia, Japón, Corea, Taiwán, China, Singapur, si ustedes quieren contar nada más los primeros 5. Y en ese sentido, bueno, ahora queda abierto todo, estamos con APEC en una fase de transición y si no aprovechamos la oportunidad, perderemos una opción histórica que difícilmente se volverá a presentar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan José. Pues continuaríamos con el doctor Ernesto Rangel. Él va a realizar una presentación conjunta también elaborada también el mismo trabajo con el doctor Ángel Licona. Y el doctor Ernesto Rangel, bueno, pues él es doctor en economía, con una especialidad en Asia, África y América Latina por la Academia de Ciencias de Rusia. Pertenece, como ya refería, más bien no le he referido, él es profesor e investigador de la Universidad de Colima, de la Facultad de Economía, y sus líneas de investigación están referidas precisamente al estudio de las relaciones económicas internacionales de la Cuenca del Pacífico, particularmente en el ámbito de la formación de recursos humanos, economía de la educación, empleo, educación, inmigración laboral internacional en Asia-Pacífico. Ha presentado más de 100 ponencias en eventos nacionales e internacionales y es coautor de diversos artículos y capítulos de libro y libros igual. El doctor Rangel, además, es alguien que yo estimo mucho, es mi amigo. En 1996 tuve la oportunidad de conocerlo cuando hice mi trabajo de campo de mi tesis doctoral. La primera institución que vine fue a la Universidad de Colima. Me encontré al doctor Rangel, que siempre fue muy amable, siempre muy dispuesto en ayudarme en la recolección de los datos que necesitaba. Y aún más, pues nos hermana, ¿verdad?, un bello estado, el estado de Veracruz, ¿verdad?, lo cual pues siempre ha marcado una impronta, ¿verdad?, en las pláticas que siempre hacemos los dos. Ernesto, bienvenido aquí a la UNAM. Adelante. Muchas gracias, Carlos, y muy buenos días a todos ustedes. Gracias a la doctora Girón por abrir este espacio, creo que muy oportuno para discutir y comentar algunos asuntos sobre APEC. Y por supuesto, me agrada mucho el hecho que sea también en el contexto de las iniciativas del Consorcio Mexicano de Centros de Estudios de APEC, en el cual hemos estado trabajando de manera sistemática ya por varios años, ¿verdad?, conjuntamente con las 7 instituciones que constituimos el Consorcio Mexicano de Centros de Estudios APEC. Miren, yo quiero compartir con ustedes este ejercicio que quisimos hacer el doctor Licona y un servidor en relación a APEC, más allá del 2020. Como ustedes pueden ver, hay una pequeña nota con letras chiquitas, que en realidad es un trabajo que hemos venido como mejorando, hemos ido acotándolo conforme lo hemos ido presentando en distintos eventos. Pero particularmente me gustaría comentar que tiene sentido en el hecho de que la Secretaría de Economía, quien es la que lleva el mando de alguna manera los asuntos de APEC por parte de México, estaba particularmente interesada ya hacia fines del año pasado en relación a qué va a pasar con APEC 2020 y 2030, pues Carlos ya lo comentaba también. Pues digamos un periodo ya más amplio, pero particularmente para el 2020 por el asunto que ya decía aquí el doctor Ramírez Bonilla, que tiene que ver con las metas de Bogor, ¿verdad?, de 2020, ¿qué va a pasar? Es una cuestión intrínseca a APEC, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva me gustaría invitarlos a mirar este ejercicio que hicimos el doctor Licona y un servidor, quien no se encuentra en esta ocasión acompañándome, pero que hemos estado trabajando activamente. Un breve contenido, pienso plantearles el objetivo que perseguimos, la declaración de Bogor como tal, un concepto que queremos presentarles. Bueno, quizás algunos de ustedes ya lo conozcan, que es el de prospectiva, que va a ser así como la herramienta que nos va a permitir semblantear qué está pasando o qué podría pasar, toda proporción guardada con APEC 2020 o más allá del 2020. El método, una explicación más al detalle del método de análisis prospectivo,
De Michel Godet, el análisis MICMAC, preguntas guía, listados de variables, variables claves, resultados y reflexiones finales en relación de APEC MX, tratando de aprovechar la conclusión del doctor Ramírez, del doctor Ramírez Bonilla en términos de que hay un área de oportunidad que hay que aprovechar ahora. Precisamente es un buen momento para discutir este tipo de asuntos. El objetivo, pues, como les comentaba, es explicar por medio de un análisis estructural, que es el análisis de Michel Godet, las perspectivas para APEC post-2020, así como los retos en la organización como tal y para México en particular. Las metas de Bogor, no voy a abundar mucho en esto, ya el doctor Ramírez Bonilla comentó al respecto, sí resaltar la cuestión de los periodos, 2010 para las economías avanzadas y 2020 para las economías en desarrollo en cuanto a la liberación del comercio. Por supuesto, esto se ha discutido en APEC y saben perfectamente dentro de la organización que en efecto pues los objetivos que se habían planteado inicialmente pues no se han logrado y dista mucho de que así sea, al menos en las características iniciales que planteaba la Declaración de Bogor en el año de 1994. Creo que es oportuno, de alguna manera, hacer énfasis en el mapa, ¿no? Generalmente tenemos mapas con una visión más eurocentrista y tenemos que acostumbrarnos a pensar a México en el contexto de Asia-Pacífico cada vez más y con más fuerza. La perspectiva que plantea Michel Godet para el año de 1997 es una reflexión para iluminar la acción presente con la luz de futuros posibles. Por supuesto, con todos los asegúnes que esto pudiera representar en algún momento, ¿verdad? La parte esta del regionalismo abierto, la parte de todos los eventos que pudieran estar sucediendo, externalidades, etcétera, ¿no? El futuro está abierto ante la vista de múltiples actores que actúan hoy en función de sus proyectos. Mirar a lo lejos o desde lejos también resulta una acción interesante, sobre todo a la luz de los intereses particularmente de nuestro Gobierno de México y particularmente de la Secretaría de Economía y de otras organizaciones, como es el Consejo Económico para Asia-Pacífico, para la Cuenca del Pacífico, el PEC, que ya se mencionó aquí también y que nos sirve de mucho para poder semblantear una situación que de partida nos interesa. Estos son los métodos de análisis que presenta Michel Godet. Nosotros nos vamos a estar haciendo referencia particularmente al MICMAC, que es la identificación de cuestiones, de claves de futuro con análisis estructural. Apoyándonos entonces en esta propuesta de Michel Godet, la metodología para el análisis estructural, después de Bogor 2020, ya entrando en materia, se desarrolla por medio de una matriz de impactos cruzados, multiplicación aplicada a una clasificación MICMAC, la cual se divide en, número 1, identificación de variables. Ahí es donde empezamos nosotros a tener un problema, digamos, por ejemplo, en el sentido de decir cuáles son las variables que realmente nos van a estar interesando para poder hacer este ejercicio. Y que nos ayuda mucho en los trabajos que viene realizando PEC, más bien nos basamos en los trabajos que viene realizando PEC. El análisis estructural de las variables, que es la corrida propiamente del programa con el cual contamos y que posteriormente les voy a estar mostrando, la identificación de las variables, clave para el estudio y el análisis e interpretación de los resultados. Las preguntas, el procedimiento que nosotros seguimos es en términos generales, tenemos unas preguntas guía, tenemos la identificación y análisis de variables con la finalidad de crear un listado de variables y generar condiciones
para una investigación efectiva, y eso pretendemos, la conceptualización de cada variable para conectarse entre sí y la identificación de variables claves. ¿Cómo procedimos en términos generales? Nosotros la forma en que procedimos es que las variables que utiliza PEC, nosotros las fuimos analizando, las fuimos generalizando y fuimos armando mapas conceptuales hasta llegar a categorías conceptuales específicas que nosotros después particularmente llamamos variables, que van a jugar en el programa que plantea Michel Godet. Y de ahí, bueno, pues nos interesaría en algún momento, ¿verdad?, encontrar respuestas relacionadas con la cooperación económica entre las economías de APEC después de Bogor 2020, las actividades prioritarias para desarrollarse en APEC después de Bogor 2020, el tipo de empresa que existirá en las economías de APEC después de Bogor 2020 y los principales problemas que tendrán que resolver las empresas de las economías en APEC después de Bogor 2020, la población de las economías de APEC después de Bogor 2020, ingresos de la población trabajadora en la economía de APEC después de Bogor 2020. De hecho, todas esas preguntas ya van siendo de alguna manera matizadas por la categorización que nosotros hicimos de las variables que PEC está proponiendo para el análisis de APEC post-2020. Otro grupo de preguntas es el que se refiere a la educación, otro el del desempleo, a las tecnologías y a la participación que tendrán las universidades y la sociedad civil con los gobiernos de las economías de APEC post-2020. El listado de variables, como ya les decía, se encuentra asociado con las preguntas de interés de PEC. De ahí fuimos haciendo el ejercicio y no me voy a detener mucho en esta lámina, ya se los comenté, se armaron algunas grandes categorías y las categorías se transforman en variables. Para la identificación de las variables clave, se construye entonces esa matriz de impactos cruzados que nosotros, que les he comentado, buscando las interrelaciones entre las variables en un cuadro de doble entrada. El llenado de esta matriz es un ejercicio cualitativo y para visualizar los efectos indirectos se procede a la multiplicación de la matriz en sí misma, etcétera, y se calcula hasta encontrar un punto de estabilización. Esto es más o menos una fotografía de lo que podría ser la matriz de impactos cruzados. Tenemos 4 cuadrantes, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, que tienen distintos niveles de incidencia y funcionamiento de las variables. No todas las variables son con el mismo nivel de influencia. Hay variables con mayor influencia, hay variables con menor influencia, hay variables de las cuales definitivamente no podemos prescindir y hay variables de las cuales en las cuales podemos incidir muy notoriamente. En ese tipo de variables, particularmente en las que sí podemos incidir, es en lo que, digamos, estaríamos tratando de concluir esta presentación. ¿Cuáles son ese tipo de variables que nos arroja el análisis del problema? Perdón, el análisis del programa. Las variables clave para el estudio se determinan por medio del software Micmac, de acuerdo con la metodología de Michel Godet, y se lleva una comparación de la jerarquía de variables en los términos que les he estado, en los que les he estado comentando. De acuerdo al software Micmac de Michel Godet, hay variables muy motrices que se encuentran en el cuadrante número 1, ¿verdad? Este tipo de variables muy motrices y poco dependientes son autónomas, son variables explicativas que condicionan el resto del sistema. Aquí podemos entonces ir encontrando que todas las variables que nosotros podemos ir utilizando en el análisis o para el análisis tienen condiciones y características distintas. Las variables muy influyentes y muy dependientes las vamos a ubicar en el sector número 2 y las variables poco motrices y muy dependientes en el sector o en el cuadrante 3 y las variables muy influyentes y poco dependientes en el sector 4. Esto es ya más o menos lo que empieza a arrojar el programa.
Es una fotografía prácticamente que se baja directamente de lo que ya el programa nos está mostrando y que, bueno, pues nos va mostrando todas las interrelaciones según los tipos de variables y la característica propia de esas variables que nos conducen finalmente a ir definiendo cuáles son esas variables de acuerdo a sus características propias. Aquí, de entrada, vamos a ir detectando el tipo de variables que ya se consideraron en algún momento como categorías, ¿no? Como variables autónomas en APEC, y yo me atrevo, o nosotros nos atrevemos a pensar que en las que México también tendría que estar poniendo atención, están estas que aparecen en la pantalla. En primer lugar, la de la deuda pública, el terrorismo, que ya se comentó aquí también, que es una variable que se sostiene en el análisis, en MICMAC, la vinculación de APEC con personas de capacidades diferentes, la relación de APEC con la sociedad civil y la pobreza. En este sentido, estaríamos diciéndole a APEC, en realidad, aquí, según este ejercicio, tendrías que poner atención en este tipo de variables, o detectamos que este tipo de variables son variables de carácter autónomo. Las variables influyentes y dependientes son todas estas que ustedes están viendo. Por un lado están las medidas regulatorias coherentes, la innovación tecnológica, la biotecnología, la automatización, investigación y desarrollo, gobernabilidad, propiedad intelectual, multilateralismo, medidas no tarifarias, barreras agrícolas, reformas estructurales, economía digital, inversión extranjera directa, transferencia de tecnología, capacitación y educación, cooperación económica regional, manejo electrónico de datos, incremento de la integración económica. En cuanto a las variables dependientes, encontramos estas que ustedes pueden observar, que son el desempleo, la movilidad laboral, la sostenibilidad, las pequeñas y medianas empresas, vinculación de negocios, economía sectorial, cadenas de suministro, conocimiento mutuo de APEC. Las más influyentes, y esto ya voy entrando en las conclusiones o en el apartado final, ¿no? La inteligencia artificial, la seguridad alimentaria, la funcionalidad de la organización de APEC. La funcionalidad de la organización de APEC en términos de la capacidad de la organización, en términos de eficacia y eficiencia, medida según los logros de mejores condiciones socioeconómicas en las distintas economías miembros de APEC. Seguridad alimentaria es un tema que, en mi opinión, tiene que seguirse tratando de manera muy sistemática, y el asunto de la inteligencia artificial y de la innovación tecnológica. Otro grupo de variables es el que se refiere al cambio climático, variables de carácter influyente, y en esta relación APEC y México pueden encontrar coincidencias: cambio climático, ampliación del número de economías miembros en APEC, la robótica, la nanotecnología y particularmente para el post-2020. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Gracias, Ernesto, gracias. Pues muy interesante, ¿no? La caja de herramientas de Godet la pueden ustedes bajar en internet, es muy interesante el ejercicio de la prospectiva aplicada precisamente a los estudios de APEC. Y bueno, pues proseguiremos entonces con la última presentación de este primer bloque, a cargo de la maestra Virginia Valdivia. Ella realizó sus estudios de maestría precisamente en la facultad, en el programa de Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en Relaciones Internacionales. Tiene una línea de investigación sobre política comercial de Japón, ha realizado algunas estancias en universidades de este país, y bueno, pues también ha participado en foros académicos, por ejemplo, fue tesorera de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, el capítulo mexicano,
y tiene varias publicaciones referidas precisamente al tema de políticas comerciales, Japón, etcétera. Entonces, le damos la palabra a la maestra Virginia. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer al PUEA por la invitación, a los coordinadores, al doctor Carlos Uscanga y la maestra Vania de la Vega Xota, y a la directora del PUEA, a la doctora Alicia Girón, por permitirme hablar sobre el tema de la política comercial en el caso de APEC y cómo visualizaríamos esa política comercial japonesa. Para esto dividí mi presentación en 3 ejes temáticos. Primero voy a hablar sobre cuáles son esos elementos que necesita tener la política comercial japonesa, cuáles son esos instrumentos y cuáles son también esas características de la política comercial japonesa, para después hablar sobre cómo ha evolucionado la política comercial japonesa, que es importante entender esta evolución para entenderla en el contexto de APEC, y finalmente la política comercial japonesa en el APEC. Entonces, para empezar con los elementos de la política comercial japonesa, hay que identificar que existen pues 3 visiones sobre la política comercial japonesa, y bueno, en general sobre cualquier tipo de política comercial. En este caso tenemos, que ya un poco nos refería también el doctor Juan José Ramírez, con respecto a este proteccionismo o liberalismo, o bien una visión un tanto más estratégica. Entonces, en este caso, la política comercial liberal o neoliberal es aquellos instrumentos que se van a ejecutar en el exterior en materia comercial, pero es aquella que va a utilizar la eliminación de barreras arancelarias para facilitar el comercio y simplemente barreras arancelarias y no arancelarias también. Y en esta visión podemos encontrar a los funcionarios, principalmente en el lado de Japón, a los funcionarios que forman parte del MITI o del METI ahora, al Ministerio de Finanzas también, lo encontramos en esta visión, ellos son actores políticos japoneses a favor de una política comercial liberal o neoliberal, y también al primer ministro Shinzo Abe, y sobre todo, además de que se apegan a esta política comercial liberal, pues también son muy ad hoc o afines a las reformas estructurales que plantea el primer ministro Shinzo Abe. La segunda política comercial es la política comercial proteccionista. Esta va a restringir las importaciones a través de aranceles y a través de medidas no arancelarias también, y con el fin de proteger las industrias nacionales y con el fin de protegerlas para que se puedan enfrentar a la competencia internacional. Y por el otro lado existe la política comercial estratégica. Bueno, en la segunda, en la política proteccionista, aquí vamos a encontrar al Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca japonés, y particularmente representando los intereses del sector agrícola japonés, un sector sensible a la apertura comercial. Y en la tercera, que es la política comercial estratégica, pues es una política que combina tanto una política liberal como una política proteccionista, porque no permite la apertura de los mercados completamente, sino que identifica cuáles son esos sectores estratégicos que son competitivos a nivel internacional, los cuales pues sí pueden tener una disminución de medidas arancelarias o no arancelarias. En este caso, el ministerio que se encontraría en esta visión estratégica, pues sería el Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón, que dice sí, vamos a firmar acuerdos de libre comercio, pero bajo ciertas restricciones y bajo cierta cautela. Entonces, aquí podríamos encontrar a este ministerio. Y la dieta, encontramos grupos que son a favor del liberalismo comercial o esa política comercial liberal,
otros que son más proteccionistas y otros con una visión un tanto más estratégica. Y los objetivos de la política comercial japonesa son asegurar el crecimiento económico a largo plazo, también la prosperidad, y esto a través de actividades comerciales tanto nacionales como internacionales. Y ahorita vamos a ver por qué estos son los objetivos de la política comercial japonesa. Pero también, y este punto es muy importante, porque aunque Japón a veces apuesta por instrumentos multilaterales o bilaterales, siempre estos deben de estar encarnados en el sistema multilateral del comercio de la OMC. Entonces, otro de los objetivos generales de la política comercial japonesa, pues es el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio encarnado en la OMC. Los instrumentos que tiene la política comercial japonesa y la política comercial de cualquier estado, pues son esos aranceles, contingentes, subsidios, barreras no arancelarias, la inversión extranjera directa, y los tratados comerciales tanto bilaterales como multilaterales. ¿Y cómo ha evolucionado esta política comercial japonesa? Bueno, pues en el periodo de la era Tokugawa, los primeros 30 años, pues sí encontrábamos una política comercial, pues sí un tanto liberal porque permitía el comercio, pero a partir de que se da el aislacionismo japonés en 1639, pues encontramos una política comercial proteccionista. Y solo esto no quiere decir que no existieran intercambios comerciales, pero eran mínimos. Y la política comercial se centraba en proteger al país, sobre todo por estas misiones religiosas que llegaban al Japón y que pues estaban pues atentando contra la seguridad nacional del Estado japonés. Entonces sí hubo contactos a través de los chinos y los holandeses en la isla de Dejima, en Nagasaki, pero la política comercial fue de tipo proteccionista. Después, con el periodo de apertura del Japón con Matthew Perry en 1853, esta casi obligación e imposición incluso de tratados desiguales para abrir a Japón hacia el exterior y al comercio con las grandes potencias en aquel entonces, pues viene el proceso de renovación Meiji en 1868 y empieza ya una política comercial pues de tipo liberal completamente y bajo los intereses de las grandes potencias. Después tenemos a finales de la Segunda Guerra Mundial, con la injerencia de Estados Unidos en Japón, pues seguimos teniendo la imposición de los valores capitalistas, occidentales y la imposición también de una política comercial liberal. Pero para la década de los 50, y aquí en estas tres etapas, los instrumentos que se utilizaban para esa política comercial liberal pues fueron básicamente tratados bilaterales. Sobre todo en el periodo ya de la renovación Meiji, con esos tratados desiguales que Japón había firmado con las grandes potencias europeas. Pero para la década de los 50 ya tenemos un cambio y en prioridad en los instrumentos de política comercial japonesa, empezamos a utilizar aquí, los japoneses empiezan a utilizar los instrumentos multilaterales, concretamente en la década de los 50, porque aunque como ustedes saben el GATT se creó en 1947, pero Japón se incorpora hasta 1955 y empieza a apostarle por estos mecanismos multilaterales. Sin embargo, hubo ahí varios hechos que pues no hubo tanto avance en el GATT, sobre todo derivado de la ronda de Uruguay, no se lograron grandes avances y entonces Japón empezó a buscar otros instrumentos. ¿Y cuáles fueron estos instrumentos? Pues ya para la década de los 90, en el 1989, pues fue la opción del regionalismo abierto a través de este mecanismo, este Foro de Cooperación Económica APEC.
Después se da cuenta Japón y bueno, los funcionarios japoneses que el sistema multilateral del comercio pues no está satisfaciendo los objetivos de política comercial japonesa, que son asegurar esa prosperidad y ese crecimiento a largo plazo a través de instrumentos nacionales o internacionales, y entonces, y también derivado de varias conferencias, ya después con la OMC, la conferencia ministerial en Seattle, tampoco que hubo avances en APEC, en la conferencia ministerial o en la reunión ministerial en Vancouver, tampoco encontramos avances, y entonces empieza a optar el gobierno japonés por el uso de los tratados bilaterales. Y entonces en el 2002 firma su primer tratado bilateral con Singapur, y opta por estos mecanismos de tipo bilateral. Aunque claro que esto no quiere decir que se dejan a un lado los instrumentos multilaterales, o sea, siguen utilizándose los instrumentos multilaterales y también los instrumentos regionales. Simplemente están sirviendo los instrumentos bilaterales para paliar aquellos problemas que se encontraron en el ámbito multilateral o en el regional. Y el último factor que encontramos es el proteccionismo estadounidense de Donald Trump, que aquí estaríamos viendo o no una transición de la política comercial japonesa. Desde mi perspectiva creo que todavía no hay un viraje de la política comercial japonesa, o sea, el gobierno japonés sigue impulsando la firma de acuerdos de asociación económica, pero sí es un factor importante que hay que considerar para las relaciones comerciales regionales, multilaterales y bilaterales. Pero ¿qué es lo que ha propiciado estos cambios en la política comercial japonesa? Uno, por el lado externo, aunque la crisis asiática de 1997 y la crisis mundial del 2008 pues también son factores externos, tuvieron gran impacto en la economía nacional japonesa, y por eso los identifiqué como factores internos, por el impacto interno que tuvieron estas crisis. Pero bueno, tenemos factores externos, como ya había mencionado un poco, el fracaso de esos mecanismos multilaterales en materia de libre comercio, tanto en la OMC como en APEC, el terreno que también Japón estaba perdiendo y esto ya estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del 2000, el terreno que pierde Japón ante ciertos bloques económicos como el Telecán o como la Unión Europea, pero también el ascenso de otras nuevas potencias regionales como China e India. Y del lado interno pues vamos a tener los problemas derivados de la crisis asiática de 1997, o sea, desempleo, disminución de las inversiones japonesas, una era de recesión económica prolongada, la crisis mundial del 2008, y que también una disminución en las exportaciones japonesas, y el terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011, que además de traer una reducción en el uso de la energía en Japón, pues también derivó ciertos problemas en la economía japonesa. Bueno, y con respecto al APEC es importante ver 4 momentos en el APEC en los que Japón se involucra más en el proceso del APEC y de todo lo que implica el APEC. Uno es la creación del APEC en noviembre de 1989, donde Japón tiene un papel principal. Estamos hablando de la década 80, donde Japón ya desplaza a Estados Unidos como principal potencia económica en el mundo. Incluso la visión de Estados Unidos era que pues Japón, un poco de miedo o un poco de reto para Estados Unidos, porque si Japón apostaba por la creación del APEC, pues podía ser como el líder en aquel entonces debido al poderío económico que tenía Japón.
Hubo dos posturas, una postura por parte del MOFA que no permitió, el MOFA no quería que Japón creara el APEC porque derivado de todo el contexto internacional que tenía con la región, este imperialismo japonés hacia el sudeste asiático y parte hacia China también, pues hacía que el MOFA dijera que tenía Japón que tener una buena imagen y pues crear un mecanismo regional no le iba a proporcionar una buena imagen desde la perspectiva del MOFA. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas sí estaba a favor de la creación del APEC y él incluso hizo grupos de estudio y de consulta con los empresarios a través de esta organización empresarial de la Keidaren, y sí daban como un visto bueno a la creación del APEC. Finalmente, pues Japón optó por sí generar un mecanismo regional en la cuenca del Pacífico y se logra la creación. Y todo esto porque también los vínculos comerciales que existían y que existen hasta el momento, pues son demasiados fuertes para pensar en que sí es necesario tener un mecanismo que nos permita esa cooperación económica y de manera informal. Hubo dos reuniones que sí se llevaron a cabo en Japón, una fue en 1995, otra fue en el 2010, en donde Japón planteó una hoja de ruta para seguir trabajando sobre los temas de APEC, es decir, el liberalismo comercial, la cooperación económica y técnica, y concretamente en la de Yokohama, pudo también Japón introducir temas prioritarios pues para la agenda japonesa, como por ejemplo el tema de seguridad alimentaria, ¿no? Y aquí regresamos a la introducción de temas que, como vimos, cada vez se anexan más temas y más temas. Y otro avance importante en el cual también Japón está dispuesto es el avance que se tuvo en Lima en el 2016 con sí impulsar esta zona de libre comercio de Asia y el Pacífico, que se conoce como el FTAP, y impulsar sobre todo esto. Bueno, no me voy a detener mucho porque creo que ya no me queda mucho tiempo, ¿verdad? 2, 3 minutos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que propone Japón en APEC? Sí, generar esta integración económica regional a través del APEC, sigue impulsando los objetivos de Bogor, que aunque no se han alcanzado, le permiten a Japón, debido a la flexibilidad del Foro de Cooperación Económica, pues avanzar a su propio ritmo y lograr que algunos sectores sensibles pues se puedan abrir al comercio, pero de manera más paulatina y más y no tan rápidamente. Entonces, los objetivos de Bogor, tanto la liberalización, la apertura del comercio y de las inversiones, simplemente para que nos demos una idea, 41% de las inversiones japonesas se destinan a los miembros de APEC. La iniciativa también de generar un estudio con respecto a la inversión en infraestructura en la región del APEC, también un examen para fortalecer la conectividad marítima entre la región, y sobre todo este tema en el cual también ha impulsado mucho Japón y que también es uno de los éxitos del APEC, que es la mejora del clima de inversión a través de para tratar de establecer cadenas de valor mundiales, ¿no? Esa mejora del clima de inversión, pero también del clima de negocios. Y bueno, como conclusiones, pues podríamos decir que la política comercial japonesa en la actualidad es una política comercial estratégica, y el instrumento ideal para esta política comercial estratégica pues es APEC, ya que no lo obliga a la apertura de esos sectores sensibles para la economía japonesa. Estamos viendo también la posibilidad de que Trump no va a asistir a la reunión en noviembre, ya hizo declaraciones que va a mandar al vicepresidente en Papúa Nueva Guinea.
Pero esto no quiere decir que, bueno, va a estar presente por lo menos algún representante. No, quiere decir que no hay tanta prioridad para el gobierno estadounidense como lo hemos visto. La opción es la bilateral y no los organismos multilaterales, o en este caso no organismos regionales. Pero por otro lado, Xi Jinping en Vietnam en el 2017 pues se ha hecho declaraciones en seguir propiciando la globalización. No podemos escapar de la globalización, así dice Xi Jinping, y además hay que seguir aprovechando los beneficios del libre comercio. Entonces, yo vería más bien un mayor liderazgo por parte de China en APEC, que de Japón, aunque Japón estratégicamente también está pues tratando de impulsar estos mecanismos, pero no quita el dedo de los instrumentos también de tipo bilateral. Es decir, cuando no podemos alcanzar algo en el multilateral, nos vamos al nivel bilateral, logramos destrabar ciertas cosas y ya entonces en el multilateral va a ser más sencillo, o bien en el multilateral, en APEC nos permitimos consultas informales para tratar temas como Corea del Norte, la guerra de Siria, y poder llegar a un ámbito más elevado como la ONU. Bueno, entonces yo lo dejaría hasta aquí y muchas gracias. Gracias. Pues tendríamos escasos 10 minutos para recolectar un par de preguntas. No sé si alguien, Ulises. Buenos días, Ulises Granados del ITAM, del Programa de Estudios Asia-Pacífico. Muchas felicidades por su presentación a los tres, realmente muy interesante el tema. Tengo un comentario y dos pequeñas preguntas para el doctor Juan José Ramírez. Esta cumbre de APEC se va a llevar a cabo en Papúa Nueva Guinea. Es un país que ni siquiera pertenece a ASEAN porque está junto con Timor Oriental en los niveles más bajos de desarrollo económico. ¿Tiene algún comentario sobre por qué se lleva a cabo ahí? Tratar de impulsar la economía de PNG, su visibilidad internacional o no sé, alguna idea. En relación, doctor Rangel, muy interesante su presentación. Cada año PEC envía en México y en varias partes de las economías de APEC este cuestionario. Creo que hoy era la fecha límite para enviar el sector académico. Y a mí me queda el sabor de que esto ya se hizo y se está haciendo en PEC. Los cuestionarios que se envían cada año cubren más o menos todas las variables que se presentan en este estudio. Entonces, mi pregunta tal vez vendría en el sentido de que ¿qué hay de original? ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo que están haciendo y que van a presentar a Secretaría de Economía y los resultados que PEC emite en su survey cada año? Probablemente esa sería mi pregunta, ¿no? Y maestra Valdivia, muy interesante el tema sobre la política económica de Japón, pero me parece que quedó fuera TPP, el papel de Japón en el TPP y en el CPTPP y en el RCEP. Son mecanismos en los cuales participa activamente Japón y de alguna forma están conectados con la participación de Japón en APEC. Entonces, no sé, probablemente incluir la forma en que operan estos tres proyectos dentro de la política económica japonesa con el mecanismo de APEC, ¿no? Creo que sería muy interesante. Esas eran todas mis preguntas. Muchas gracias. Antonina Ivanova, Universidad Autónoma de Baja California Sur. Tengo también unas preguntas hacia los tres ponentes. Después de felicitarlos por sus interesantes exposiciones. Para el doctor Juan Ramírez Bonilla y para el doctor Ernesto Rangel va a ser prácticamente la misma pregunta con base a sus exposiciones y el postulado, ya que APEC expande sus áreas de acción mucho más allá del comercio. ¿Cuáles son las áreas prioritarias, aparte de la comercial y económica, que ustedes consideran que México tiene que contemplar en estos años venideros para su acercamiento y su desenvolvimiento dentro de la PEC y con relación a otras economías miembros?
Y también para la maestra Valdivia, igual la misma pregunta sobre Japón, precisamente, ¿no? ¿Cuáles son las áreas y las especificidades, cómo tiene que ser la evolución de la relación de México con Japón y qué áreas, además del comercio, podría implicar esta y cómo se modificaría a la luz de los nuevos escenarios de relaciones con Estados Unidos, proteccionismo comercial, etcétera? Muchas gracias. Muy buenos días, Łukasz Stawensky de PUEA. Felicidades a los tres por muy interesantes presentaciones. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el avance de la, no tanto cooperación económica, sino que desarrollo social y cooperación cultural dentro del APEC? ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien. Pues daríamos 3-4 minutos a cada ponente. Empezamos con el doctor Ramírez. Gracias. La primera cuestión sobre Papúa Nueva Guinea, me parece que es más bien un tema de visibilidad del gobierno, como tú señalabas al final. Papúa Nueva Guinea en términos económicos y políticos carece de relevancia en el contexto de APEC y hasta ahora había sido el único que no había estado a cargo de las actividades de APEC durante un año y por fin después de 30 lo hace. Y esto es curioso también porque empieza ya a haber una segunda ronda de organización de las reuniones y ya tuvimos una segunda en Perú, una segunda en Filipinas, Vietnam, etcétera, y México todavía no aparece por ahí. Entonces, como que le falta también a México un poquito de visibilidad en ese sentido. Y también denota en buena medida la poca atención que el gobierno mexicano le presta a APEC, ¿no? Dicho sea de paso. Segundo tema sobre los aspectos que valdría la pena que el gobierno mexicano incluya ahora también, les ponga atención. Yo creo que APEC desde antes de 2015 incluyó en su agenda primero los objetivos del desarrollo sustentable, ahora esta nueva estrategia 2030 también sobre la sostenibilidad y demás. Y dentro de ese marco, uno de los temas que están trabajando en los últimos años ha sido la economía inclusiva. Y yo creo que en ese sentido es para México absolutamente necesario tener una estrategia en ese campo. Los temas que nos planteaba como variables autónomas nos indican los grandes problemas que tenemos en términos de pobreza, en términos de educación, en términos de lo que tú quieras en desarrollo social. Y yo creo que ese sería uno de los temas que podrían tener importancia, sobre todo dado el discurso político de la futura administración de México. Sobre el último punto, no creo que haya realmente impactos importantes sobre el tema de desarrollo cultural, ¿no? APEC es un foro de cooperación intergubernamental, ¿sí? Por lo tanto, es muy difícil que encontremos efectos centrífugos fuera del ámbito intergubernamental. Lo que sí podríamos decir es que este juego de diálogo, consultas entre actores gubernamentales, evidentemente tiende a modificar la cultura de los actores gubernamentales, ¿sí? Ese fue uno de los objetivos iniciales de APEC, hacer que los actores gubernamentales puedan entenderse, que no se trata solamente de su inserción nacional, de su inserción subregional con los vecinos más cercanos, sino que tengan una perspectiva amplia del Pacífico. Y yo creo que ese es uno de los grandes aspectos positivos y de las aportaciones de APEC. Pero más allá de eso, no. Muy bien, doctor Rangel. Sí, gracias. Muchas gracias por las preguntas. En particular, en primer lugar, con la de Ulises Granados.
Yo creo que valdría la pena considerar el hecho de que en efecto sería incluso interesante comparar, ¿verdad?, los resultados que está teniendo ese cuestionario de PEC con lo que nosotros estamos haciendo, porque yo creo que ahí hay una diferencia fundamental, que es principalmente la aplicación de la metodología de Michel Godet. Sí hay algunos elementos de coincidencia, pero también habría que ver cuáles son los elementos de diferencia que existen. Yo creo que aquí más bien lo que habría que considerar de la pregunta, que me parece muy interesante, es hacer una comparación acerca de los resultados y qué es lo que nosotros estamos arrojando. Además, otro punto, este ejercicio se hizo con el cuestionario anterior, no con el actual. Incluso decía yo en mi intervención inicialmente que habría que considerar toda proporción guardada, porque todos estos aspectos relacionados con el proteccionismo, el regionalismo, con lo cual coincido con el doctor Ramírez Bonilla, relacionados principalmente con el proteccionismo ampliado, ¿verdad?, desde el punto de vista regional, me parece interesante que podría ser considerado. Es un ejercicio, está en proceso de construcción y yo creo que valdría la pena y valoro mucho la pregunta en ese sentido, aunque diría yo que la diferencia es precisamente la metodología, ¿no?, que se está utilizando. En el otro sentido, la pregunta de la doctora Ivanova, yo me centraría particularmente en 2-3 ámbitos, ¿verdad?, que arroja el estudio. Uno, que tiene que ver con la cuestión del cambio climático, que yo creo que si bien está tomando una connotación de orden político, el cambio climático, APEC y los eventos que se están dando en APEC por la diversidad de temas que se están tratando, yo consideraría que el cambio climático también tiene una connotación de orden económico y de una connotación de orden comercial. Este sería uno de los puntos que yo creo que, una de las áreas que yo creo que valdría la pena resaltar. El otro es el de la seguridad alimentaria, que tiene que ver precisamente incluso con políticas proteccionistas y políticas que protegen los intereses nacionales. Y un tercer punto que tiene que ver con la cuestión de la innovación tecnológica y la aplicación de la inteligencia artificial, que son dos de los elementos que tienen que ver con la aplicación de tecnologías, de nuevas tecnologías, y que sí arroja de alguna manera el ejercicio, ¿verdad?, de manera muy clara, y que podemos estarlos observando cómo se están transformando las distintas economías con la aplicación de estas nuevas tecnologías. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por las preguntas. Bueno, en cuanto a la pregunta del doctor Ulises, en cuanto al papel de Japón en el TPP, yo creo que en donde veríamos un papel más activo de Japón en estos mecanismos multilaterales, pues va a ser en el TPP 11. Porque con la salida de Estados Unidos, pues prácticamente deja la batuta a Japón para liderar este mecanismo para la liberalización comercial y hay que aclarar que también, aunque muchos de los capítulos del TPP anterior se dejaron, parte de los capítulos que Estados Unidos pues tenía como mayor injerencia se dejaron a un lado, esos no se contuvieron en el TPP 11. En el caso del Regional Comprehensive Economic Partnership, yo creo que ahí Japón no podría tener tanto papel de acción porque tenemos a China. Y China, pues uno de los objetivos también para crear este acuerdo es también hacerle contrapeso al TPP, ¿no?, liderado por Estados Unidos. Y el APEC va un poquito más allá, porque si lográramos la zona de libre comercio o el área de libre comercio de APEC, incluiría más miembros que incluso el RCEP. Entonces, yo creo que va un poquito más amplio. Pero bueno, no me voy a extender como mucho. Y las áreas en las que Japón puede profundizar en su relación con APEC y en su relación con México-Japón. Con APEC sin duda es y sigue siendo la inversión extranjera directa y la cooperación económica y técnica.
Esos son como los temas ejes para Japón dentro de APEC, que también coinciden con los temas, es que podríamos decir que son esos sectores estratégicos en donde Japón tiene pues mayor competitividad y puede comerciar tanto en APEC como con los miembros de APEC, como en el caso también de México-Japón, ¿no? Y va a ser interesante observar qué es lo que va a pasar, sobre todo derivado de la renegociación del Telecán, o bueno, ya ahora México-Estados Unidos, con respecto donde sí Japón va a tener que a lo mejor volver a negociar con México o ver de qué posibilidad pues arregla la situación con respecto a la industria automotriz, ¿no? Entonces, que es uno de los principales rubros de inversión japonesa en nuestro país y de generación también de empleos en nuestro país. Entonces, ahí yo creo que sería el tema controversial. Con respecto al desarrollo social y cultural, también hay que entender que en APEC pues las economías miembros son muy diferentes culturalmente hablando, tenemos también sistemas políticos muy diferentes y contextos culturales muy diferentes. Sin embargo, sí yo creo que APEC está generando una cultura de negocios, ¿no? Entonces tenemos instrumentos como la tarjeta de viajes para APEC, que forma como un precedente y un protocolo y una forma también de, pues sí, un patrón conductual para hacer negocios. Creo que solo sería el ámbito en donde APEC podría como influir culturalmente hablando. Y sería todo. Bien. Pues muchas gracias a nuestros ponentes, gracias por su presentación. Me permito darle sus constancias, omito la lectura de la misma por cuestiones de tiempo. Gracias. Gracias. Y los invitamos a que nos acompañen para la conferencia que se va a realizar en unos 5 minutos. También les comparto de que aquí hay un libro que la doctora Antonina Ivanova y el doctor Ernesto Rangel nos trajeron para el interés de ustedes. Se llama precisamente APEC más allá del comercio. Aquí está a su disposición para los que tengan interés de ponerlo en su acervo privado, diríamos, ¿no? Muchas gracias por todos y los esperamos que estén en la sala. En 5 minutos empezamos con la conferencia magistral de la doctora Cristina Rosas. Dice Andrea que le va a dar su caja de coordenadas, ahorita aquí afuera. Ah, ok, ajá, ok. Sí. Caja de coordenadas. Sí, ajá. Para ver a dónde me voy. Ah, ¿cuál era mi agüita? Sí. La más llena. ¿Lo puedo sentar preliminarmente aquí? Aquí está Alicia. Ah, te toca moderar. No le toca a la doctora, ¿no? Yo voy a la coordinación. ¿Acá? Ah, sí. Oye, me escribió Víctor López Villafañe, que si no tienes inconveniente, porque creo que le habían quedado la tarjeta esta de Gandhi a su domicilio, si me la podrías dar a mí y yo la veo en... Otro día, o sea, los lunes vengo. Yo creo que nos vamos a quedar allá, porque ¿sabes qué? No te preocupes, ahí ya tengo. ¿Estás bien? Sí, gracias. Nos van a mover a donde... Puede estar a partir del mediodía. Creo que voy a conseguir la sí, o si no manda alguien. ¿O quieres que mande yo a una asistencia? Sí. Ah, bueno. Sí.
Bueno. Sí, como te dije, ¿no? Pues yo reacciono en función de lo que me manden, independientemente en cualquier lugar del planeta que me encuentre. ¿Verdad? Bueno, sale. Ya hacemos lo que habíamos dicho. O sea, exactamente. Yo reviso esos avances en el segundo y la retroalimentación. Pero borradores completos. ¿Lo apagas? Sí, lo están grabando. O sea, ya el capítulo 1 ya como borrador. Sí, se está grabando, doctor. No parte. ¿Sí? También está transmitiendo, ¿verdad? No, solamente la grabación. Ok. No hay webcast. No, ok, vale. Okay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?